Hola. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a comenzar de nuevo. Bueno, entusiasmo. Qué buenos verlos así, llenos de vitalidad, de energía, de ganas de ponerle bonito para ahorita entonces cuando toque hacer el resumen, yo los he de ver también. Bueno, a ustedes también a la distancia, los que están conectados, buenas noches, aquí estamos entonces agradecidos con el Padre por este tiempo, por este compartir, por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos. Solamente uno, digamos, en espíritu y digamos teniendo el gozo y la alegría de la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, habiendo pues recibido esta gracia, puede de verdad, de manera sincera, honesta, estar contento de saber que el tiempo pasa. De verdad que sí, no hay lástima, no hay dolor, no hay tristeza de que el tiempo pase, porque pues para nosotros entonces en realidad es un gozo, es una alegría que el tiempo pase, porque pues nos acerca cada día más, entonces a esa promesa, a estar más cerca de alcanzar pues esa promesa gloriosa y maravillosa que nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo nos dio, la vida eterna. Amén. Bueno, entonces vamos a encomendarnos a Él, a su gracia y a su buena voluntad. Vamos a pedir para que sea el Padre a través de la obra maravillosa de su Santo Espíritu, conmoviéndonos, guiándonos, ayudándonos en esta hora, para que podamos entonces, por medio de la palabra escrita y a través de la revelación del Espíritu Santo, conocer y hacer su voluntad. Y además también, habiéndola conocido, no solamente hacerla, sino también poder enseñarla a otros también. Amén. Oramos en esa dirección. Dios el Padre, es en el nombre de tu Santo Hijo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que yo y mis hermanos en esta noche venimos, Señor, presentándonos delante de ti con un corazón lleno de gratitud, Padre, porque podemos, Señor, con el conocimiento y el entendimiento confesarte a ti como el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y también a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como el único Señor, suficiente Salvador de nuestras almas. Y por la fe que es en Él, Señor, y en su nombre, y a través de la fe que es en Él y su obra en la cruz, la sangre que Él derramó, hoy podemos, Señor, venir y estar en la presencia tuya, en la presencia de un Dios santo y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Gracias. Muchas gracias por el don inefable de la fe, por esta salvación tan grande, por traernos con lazos de amor y de misericordia hasta este día, hasta esta hora. Porque yo sé que al igual que mis hermanos, Señor, que yo, mis hermanos también, todos, estamos persuadidos de que no hay o que no existe un mejor lugar donde pudiéramos estar en esta hora que aquí, Señor, congregados en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo, buscando, Señor, inquirir conocimiento, sabiduría tuya a través de tu palabra, clamando por esa revelación de tu Santo Espíritu, Señor. Por favor, Padre, prospera este tiempo. Ayúdanos, Dios de los vivos. Obra con tu Espíritu Santo, capacítanos, Señor, en esta hora. Ábrenos las Escrituras. Danos, Padre bueno y misericordioso, la sabiduría, el conocimiento, el poder, la revelación de tu bendita, gloriosa, maravillosa y siempre viva palabra, Señor. Que tu palabra viva y eficaz corra en nosotros y a través de nosotros y produzca la vida para la cual tú la has enviado. Llénanos con tu Espíritu Santo, capacítanos con tu palabra, límpianos con tu palabra, ensancha, Señor, cada vasija de barro, para que podamos conocer bien y entender bien a través de tu palabra escrita y por medio de la revelación de tu Espíritu Santo, tu voluntad, no solamente para poderla hacer, sino también para poder enseñarla también a otros a hacerla, Señor. Ayúdanos, Padre, porque si tú no edificas la casa, en vano trabajan los que la construyen. Por favor, Padre nuestro, estamos aquí porque dependemos de ti, necesitamos de ti, sin ti nada somos y nada podemos hacer. Prospera este tiempo, envía tus ángeles alrededor de este lugar, que las tinieblas retrocedan, que las obras del diablo sean reprendidas, sean deshechas, que en tu luz, Padre, veamos la luz. Por amor a tu nombre te lo pedimos, Padre bueno, y a tu gracia, Dios de los vivientes, tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre maravilloso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, vamos a ver
Como les dije ahorita, ¿quién es el primero pues en lanzarse al agua para hacer ese resumen ejecutivo y poder entonces, digamos, empalmar la clase última para comenzar entonces de alguna manera esta? A ver, todos, no al mismo tiempo, levanten la mano de uno por uno. A ver, ¿quién? Buenas noches. Ah, bien, mi hermana Ani, qué bueno, Jesús te bendiga. Amén. Vamos a ver, lo que quedó en mí, la palabra, es que nosotros cometemos un gran error como seres humanos, es humanizar a Dios. Sí. Creyendo que Él tiene sus estándares de pecado como lo hacemos nosotros. Eso fue una de las enseñanzas que me quedó claro, creyendo que hay pecados pequeñitos o mentiritas blancas de un tamaño y el otro, pero en realidad en la Biblia no hay testimonio de eso, sino que lo que hay es testimonio de que hay pecado que no se perdona y el pecado que sí se perdona. Entonces que hay pecado de muerte y pecado no de muerte. Que el pecado no de muerte es por el que nosotros podemos orar, que es todo el pecado, ¿verdad? Y el pecado de muerte, que es el que no se perdona, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. También pues que nosotros los creyentes somos los que caemos en esa, podemos caer, ¿verdad?, en esa incredulidad que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Básicamente, ¿verdad? Creo que es eso, un resumen, no sé si... Muy bien, gracias mi hermana. Sí, entonces, bueno, maravilloso tener en cuenta ese aspecto acerca de ese error garrafal de humanizar a Dios y pensar. Y no solamente quiero aclarar entonces, hacer un poquito del énfasis, hacer una pequeña aclaración al comentario de mi hermana Ani, agregarle, y que no es solamente con respecto, digamos, a lo que se refiere a la condición del pecado, sino a todo. Acuérdese, Dios no es como nosotros. Acuérdese, Dios no es como nosotros. Eso hay que metérselo en la cabeza. Eso hay que tener una claridad absoluta. Dios no es como nosotros. Cuando allá, entonces, miren, busquemos esta porción. Espere, es que no la manejo muy al dedillo, pero si me dan una hora y media, en 2 momentos se las... ¿Qué pensaba? Esta, Salmo 50, pucha. De verdad que sí, trae sus buenos efectos leer la Biblia, ¿sí? Porque por más que no quiere decir, y cuando ha leído, gracias a Dios, el Espíritu Santo, y ya es solo, pues sí, el uso ahí rápido de la concordancia, pero es el respaldo bíblico a lo que uno, pues de alguna manera está sustentando, está afirmando, ¿verdad? ¿Salmo qué? 50. Versículo 21. Leamos. 1, 2, 3. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que despierto sería yo como tú, pero te reprenderé y pondré delante de tus ojos. Ok, digamos que voy a leer bien. Voy a leer bien. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. ¿Sí están claros o no? ¿Qué pensabas? ¿Que de cierto sería yo como tú? ¿Ve? No cabe la comparación. Dios no es como nosotros.
Por eso no podemos humanizarlo. Y es un error común, garrafal en creyentes, e incluso en los creyentes. Es que si yo fuera Dios, ¿nunca han oído? ¿Nunca han oído de alguna manera? Pero a mí no me parece Dios, ¿por qué no? ¿Sí han visto? Entonces, más como todo eso es terrible. Todo eso es terrible, terrible. Hay que reflexionar muy bien acerca, digamos, de esta verdad, de, digamos, tener claro, de no cometer entonces ese error. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Jamás y nunca. Y pues, porque Dios no es como nosotros, gracias a Dios es Dios. Y no es como nosotros. Terrible, ¿se imagina? O sea, yo no confiaría ni un poquito, no creería en Él, ni esperaría en Él. ¿Ven? Entonces, mucho cuidado, porque entonces no es única y exclusivamente hablando acerca de cómo o cuál es, digamos, la posición de Dios hacia el pecado, sino hacia todo, hacia todas las cosas. Bueno, entonces, bien, sí, muchas gracias, hermana Ani, de nuevo por el comentario, y sí, hablábamos entonces acerca de que la Biblia nos enseña, nos da el testimonio sobre que existe o que hay entonces pecado que Dios perdona y pecado que Dios no perdona. Hay el pecado entonces que es de muerte y pecado que no es de muerte. Veíamos que en realidad ese pecado de muerte entonces, o el pecado imperdonable, nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto que sí? Y que ese pecado como tal, esa blasfemia, contra el Espíritu Santo, está haciendo referencia, está haciendo entonces, o qué sentido, o cuál es el sentido correcto que entonces nosotros vemos en la Biblia con respecto a blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y es entonces hacerlo a Dios mentiroso y no creer al testimonio que Dios, por medio de su Espíritu Santo, está dando acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Entonces es tan glorioso, tan maravilloso, cuando usted y yo vemos conforme a la voluntad, al plan de Dios, que todo con el entendimiento, cuando vemos la Biblia, está girando ese plan, esa voluntad de Dios en torno a Él, a su gloria. Lo tienen claro, ¿verdad? Todas las cosas las hizo por Él y para Él. Pero cuando hablamos acerca de por Él, debemos entender por su gloria y para Él, para su gloria. ¿Me sigue? Entonces, que cuando hay ese entendimiento y hay esa claridad en nosotros, al ver la Biblia y a través de esa claridad, entonces vemos cómo es tan grande y tan maravilloso, cómo se refleja tan grande y tan maravillosa esa, digamos, gloria de Dios y ese celo. Sobre todo quiero que nos enfoquemos en el celo que existe, que hay en Dios mismo, por esa gloria suya. Porque entonces, cuando usted y yo vemos el Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, vamos a mirar un momento, por favor. Evangelio según San Juan capítulo 17. Vamos a leer maravilloso poderlo en casa, que lo lean todo, pero quiero que lo leamos hasta el 5. No, hasta el 6. Del 1 al 6, capítulo 17, del 1 al 6.
Juan capítulo 17 del 1 al 6, ¿lo tienen? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ok, entonces miren a lo que quiero que, digamos, prestemos atención. Retomemos. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Cuando hablamos acerca de que todo fue hecho por Él, las cosas, todas las cosas, Dios las hace por su gloria. Y cuando decimos que para Él, entonces todas las cosas las hace para su gloria. Y no existe y no hay absolutamente nada creado que no tenga, que no contenga la gloria del Creador. Y eso es, entonces, la vez pasada estábamos con la hermana Chely y fuimos por allá a correr a un lugar y casi, digamos, se descompone y yo pues estaba más entretenido y por eso casi no me descompongo, pero un pajarito, un colibrí de este tamaño, un colibrí de este tamaño, volándonos así cerquita, pudiéndole ver el piquito, los colores de este tamaño, de este. Cosa más grande, caballero. Cosa más grande. ¿Ah? Sí, existen. O será era una hada. Una hada madrina. Una hada madrina de las de Blanca. Sí. Así, el pechito, el cuellito aquí le brillaba verdecito, el piquito todo hechito así, mire. De este vuelo. Cuando ve usted una guanábana, cuando usted ve una cosa maravillosa, las flores, esas aves, esos peces, esos colores, las montañas, el sol, el mar, un atardecer como hecho a mano, pintado como glorioso. Todo cuanto existe tiene la gloria del Creador. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que con impiedad detienen toda la verdad. O sea, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al ver entonces, ¿y cuántos de ustedes no se han, bueno, ya casi que todos lo manejamos, o sea, porque no hay una sola fruta, porque no existe un solo animal, porque hay variedad de colores, porque hay variedad de sabores, variedad de olores, para manifestar la gloria al Creador, para manifestar su grandeza, para manifestar su poder, para que entonces como criaturas nos extasiemos. Y solamente nosotros, los seres humanos de toda la creación, somos los que tenemos el privilegio de reflexionar acerca de eso. ¿Ustedes sabían? De esa grandeza, de ese poderío suyo. Por eso en todas las cosas suyas, en toda su obra, en toda su creación, está el sello suyo, en la gloria suya. Entonces, que son hechas por su gloria y para su gloria, es correcto, ¿cierto que sí o no? Entonces, y cuando entonces vamos a la Biblia y vemos eso, y con el entendimiento, entonces nos vamos a dar cuenta acerca del celo que Dios
Dios mismo, que existe en Dios mismo, por su gloria. Por su gloria. Y entonces Dios es el único y verdadero que se nos ha manifestado, entonces, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces ya hemos conocido, hemos aprendido acerca de, digamos, que no existe o que no hay una doctrina como tal de la Santísima Trinidad, como la, digamos, enseñan, o como la denominación que existe, que se autodenomina a sí mismos trinitarios, la conciben o la sacan del contexto bíblico. No existe, no existe. Esa doctrina como tal de la Santísima Trinidad no es bíblica en realidad, no es bíblica en realidad. Pero pues por supuesto tenemos claridad y la Biblia nos da testimonio acerca de que Dios entonces es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Y que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. De igual manera entonces como tal nosotros que somos un solo ser, pero que estamos formados por un cuerpo, por un alma y por un espíritu, por una forma, por un alma y por un espíritu. Pues de igual manera entonces Dios tiene forma, tiene alma y tiene espíritu. Y pues el alma de Dios, la sustancia de Dios, la esencia de Dios es lo que conocemos como el Padre. La forma de Dios es entonces lo que conocemos como el Hijo. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu sustancial o el Espíritu Santo. ¿Ve? Y que entonces esa es la realidad con respecto entonces a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ve? Pero que el problema radica es cuando, como en la doctrina de la Santísima Trinidad, lo que latilizan, lo separan. Que latizar es mezclar, es separar. Sí, no, sí, que lo separan. Lo separan entonces, y lo separan de tal manera que entonces ya esa unidad se rompe y deja de ser uno y se convierte en ¿cuántos? En cuatro. En cuatro. En Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo y en la Santísima Trinidad. Una vez dividido, una vez, como se dice, separado ya, entonces de ahí para allá seguirle haciendo divisiones, no hay problema. Y eso es entonces para que producto de la tentación del diablo, para poder entonces traer idolatría en el corazón del hombre. ¿Ve? Entonces, pero usted también es idólatra, porque usted ya cuando habla acerca de la fe cristiana siempre está diciendo que la fe cristiana es en el Padre y en el Hijo. Y entonces, si usted dice en el Padre y en el Hijo, ya está diciendo que son ¿qué? Dos. No, lea un momentico Juan 10. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. No, perdono. El que no lo tiene claro es usted. Pero no. Porque esa fe cristiana nuestra, entonces, es esa fe que es en el Padre, que consiste en poder tener la claridad acerca, el conocimiento acerca del Padre, que es el único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, al que Él envió a este mundo, el cual es el único Salvador de nuestras almas. ¿Ve? Entonces, porque hay un solo Dios y un solo ¿qué? Mediador. Y cuando se le añade, así sea el Espíritu Santo, ya deja de ser uno solo. Ya deja de ser uno solo, pero entonces, ¿dónde está el meollo? ¿Dónde está el problema? El problema está en que, digámoslo claramente, el que manda es el que jode, perdónenme la expresión. ¿Se han oído ustedes? Que el que manda es el que pone, digamos, las reglas de juego. Y que conocer y entender la voluntad de Dios conforme a Dios soberano lo está dando es nuestro deber.
Nuestro deber es aceptar esa voluntad de Dios como Él la está dando, y nuestro deber es aceptarla con nobleza, con corazón, con disposición de corazón y con humildad. Porque ¿qué entonces le dirá el tiesto al alfarero, el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? El tiesto con los tiestos, dice el Señor. O sea, ¿o quién me dio a mí primero para que yo tenga que retribuirle? Entender la voluntad de Dios, recibir la voluntad de Dios como Él la está manifestando, como Él la está dando, es la gloria del hombre. El hombre alcanza la gloria, la glorificación como hombre en el momento que conoce, entiende, acepta, recibe la voluntad del Creador, tal cual como Él se la está manifestando. Como Él se la está manifestando. ¿Ve? Pero es que a mí me parece, es que yo pienso tan... ya perdió. Ya perdió, Dios no tiene, no hay comunión. La comunión íntima del Señor es con los que le teme, y a ellos les manifestará su pacto, dice el Salmo, ¿no? Porque entonces todo gira es en torno, como les repito, a que efectivamente ese personaje, el diablo, esa criatura, es entonces el primer rebelde, ¿sí? Y que entonces usted sí ha visto, digamos, todo lo que se llama rebeldía. Y que cuál es, digamos, de alguna manera el, llamémoslo así, diagnóstico de un rebelde. ¿No ha visto, no han oído usted? Yo fui un rebelde sin causa. ¿No ha oído? No. Un rebelde sin causa. ¿Por qué? Porque entonces el punto aquí es que esa es la obra satánica. A todo lo que se está, o lo que Dios, el Creador, ha establecido, levantarse en contra de eso. Todos esos movimientos que usted y yo hoy vemos, toda esta cosa que está, toda esta convulsión, todo eso que está, gira en torno ¿a qué? ¿A qué? A la rebeldía que el Señor que está implantando en el ser humano con más fuerza. Las tinieblas están arreciando, generando más rebeldía. Por eso el Señor Jesucristo comparó estos días con, ¿se acuerda? Los tiempos de ¿qué? Como en los tiempos de Noé, como Sodoma y Gomorra, pero ya de alguna manera pues más generalizado. Bien, entonces que por eso es que, como les repito, fallamos. El corazón dispuesto y humilde, y con humildad de corazón, no aceptamos, no recibimos la voluntad de Dios como Él no la está manifestando. Y como Él no la está manifestando, es Dios, y cómo entonces está formado, llamémoslo, está compuesto, pero no hay claridad. ¿Ve? Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, habla en plural. Aquí estoy yo y que me envió el Espíritu, y los trinitarios son, digamos, muy chispillas para tener esos versículos para apoyar entonces y poder pelear contra los unicistas y predicar su doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces sí, en el Antiguo Testamento se ve como a través de un velo, pero es en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, donde ya entonces existe y hay claridad. Porque entonces el Hijo se manifiesta, y se manifiesta diciendo: yo soy el Hijo de Dios. Y se manifiesta entonces diciendo que es el Hijo de Dios, dejando claridad, haciendo claridad de que hay ¿qué? Un Padre. ¿Cierto que sí? Y también entonces después da manifiesto testimonio acerca de que hay Espíritu Santo. ¿Sí o no? Y que entonces
está el Padre y que el del Padre es el Dios único y verdadero de quien proceden todas las cosas, que el Hijo procede del Padre, yo salí de Dios, ¿sí o no? Y entonces, y el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, ¿cierto que sí? Entonces deja claridad que también el Espíritu Santo procede del Padre, ¿me siguen? Y ya eso lo podemos entonces ver de manera clara, es ya sin velo, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y que entonces aquí en el versículo 17 dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces vemos a el Hijo pidiéndole, escuchen bien, pidiéndole al Padre que lo glorifique. Que lo glorifique como también el Hijo lo ha glorificado a Él. Entonces vean qué bonito. Que el Hijo ora al Padre pidiendo glorificación y manifestando de que entonces el producto de esa glorificación que le está pidiendo es el haberlo Él antes glorificado. ¿Sí me siguen o no? ¿Va bien el trabalenguas o no va bien el trabalenguas? Me dicen más o menos si está claro el asunto. El Hijo le pide gloria al Padre, pero el motivo, la razón que lo impulsa para pedirle esa gloria es que antes de que le estuviera pidiendo esa gloria, ya el Hijo le había dado la gloria a Él. ¿Cierto que sí o no? Y ahora entonces, si vamos a ver en el, digamos, capítulo 16, volteando aquí una paginita nada más del mismo Evangelio según San Juan, versículo del 12 al 15. Escuchen bien. Leamos. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, miren, cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él me ¿qué? Entonces me glorificará. Porque tomará de lo mío y os ¿qué? Os lo hará saber. Escuchen, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Wow. Por eso les dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que todo lo que tiene el Padre es glorioso. El Padre tiene gloria en sí mismo, ¿cierto que sí o no? Y entonces esa gloria del Padre es la gloria de ¿quién? Porque el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿lo sigue? Pero quiero que todo este jueguito que digamos de alguna manera de palabras estamos haciendo es para poder armar un rompecabezas. Porque se acuerda que el motivo de esta conversación es ¿cuál? Estoy hablando acerca de qué. ¿Pero de qué específicamente? ¿No recuerdan esta palabrita que acabo de usar? El celo que existe en Dios por su gloria. Entonces, este jueguito, como les decía, más o menos este rompecabezas está girando ese en torno a eso. Porque entonces miren al Hijo orando pidiéndole la gloria al Padre, pero que le está pidiendo la gloria al Padre por habérsela, antes dado, y diciendo que
Y antes, haciendo referencia a que todo lo que el Padre tiene es suyo. O sea que la gloria del Padre es del Hijo, pero sin embargo el Hijo se la pide al Padre. ¿Me siguen ahora? ¿Sí ven por dónde va la cosa? Por esto, por el temor, por el respeto, por la reverencia que existe. Por el temor, por la reverencia que existe. ¿En quién? En el Hijo. Y que ese temor, esa reverencia que existe en el Hijo por el Padre es manifestado a través del Espíritu Santo. Y que esa reverencia, ese temor que existe y que hay en el Padre por el Hijo, es por el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo es como en medio. ¿Sí me siguen o no? En medio de esa lucha, de esa lucha, ¿se puede decir? O como choque de trenes. En medio de ese choque de trenes. ¿En medio de cuál choque de trenes? Del celo, del amor, de la reverencia, del temor, de la gloria del Hijo para el Padre. Y del celo, del temor, de la reverencia del Padre por el Hijo. ¿Sí me siguen o no? Y entonces, finalmente, en la voluntad de Dios, pues, ¿qué hace entonces? ¿O cuál es la obra gloriosa del Espíritu Santo? Claro, los voy a igualar en gloria. 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 Para que haya ese equilibrio. Para que haya ese equilibrio. Esa es entonces la obra del Espíritu Santo. Por eso entonces, ¿se acuerdan? En Filipenses, vamos a leerlo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 5. Leamos. Haya pues Vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. amén. Entonces está viendo, haya el mismo sentir, entonces habla acerca de que del camino que escogió el Hijo de Dios, que es el camino de la ¿qué? Humillación. Por eso dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Porque habla acerca de que el Hijo se despojó, y muchas veces se acuerdan que, digamos, cuando no hay entendimiento, uno escucha diciendo a incluso teólogos que
el Hijo se despojó de la deidad. Y hablan acerca de que entonces fue hombre y que se despojó de la deidad y que estando en su condición, digamos, de semejanza de hombre, que deja claro, entonces no era Dios, sino que era hombre, porque ahí se despojó, y yo lo he oído de teólogos, pero no está diciendo ahí. Habla, sí, de que se despojó, pero de lo que se despojó nos deja claridad. El versículo 17 fue la gloria de ser el ser absoluto, igual a Dios. Y de eso fue que se despojó de manera como voluntaria, de su propio. Y que entonces esa reacción, como les decía, es lo que genera que entonces ahora el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aclarar entonces que la gloria de Dios reposa en su nombre, está en su nombre, en el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús es el nombre que el Padre le dio al Hijo. Y entonces esa gloria que está en su nombre, que es la gloria que está en el Padre, ahora reposa entonces ¿en quién? En el Hijo. Entonces ahora comparten ¿qué? El nombre. ¿Y comparten qué? Esa es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces nadie puede venir a mí, al Padre, si no es por mí. Entonces el Padre lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿cierto que sí o no? Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria ¿de qué? Entonces el Padre es glorificado cuando el Hijo es glorificado. Y el Hijo es glorificado cuando el Padre es glorificado. Y se acuerda que esa es la adoración celestial en el Apocalipsis. No ninguno de los ángeles, amor. Me siga porque me equivoca. Capítulo, esa es la adoración en el cielo. Y esa es la adoración eterna. Y es el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, ¿desde qué les dije? El capítulo 5. Apocalipsis 5, voy a leer, escuchen. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ni ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 25 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios
reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que estaba en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando acerca de esa visión apocalíptica, y en el 4 habla acerca de el que está sentado en el trono. ¿Ve? Y entonces las canciones no tienen sentido bíblico ni realidad. Porque cuando habla acerca entonces del que está sentado en el trono, está haciendo referencia al Padre, pero no es porque específicamente, digamos, efectivo, como en la Santísima Trinidad, haya un Señor viejito, mayor que el Hijo, ahí sentado en el trono. Porque Dios es espíritu, es invisible. Pero está haciendo referencia entonces a la majestad de la gloria de Dios, de su presencia como tal en el trono, en el lugar de autoridad, a la diestra. Y entonces está haciendo referencia a el Padre. Y cuando dice que tomó de su mano derecha, entonces lo mismo lo humanizan, y entonces como si tuviera una mano, entonces está el Señor, porque tiene una mano. Pero cuando habla de mano derecha, está hablando es de la diestra. Está hablando es de la autoridad que el Padre le dio al Hijo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio ha dado al Hijo. Y ese libro es el libro del juicio. Y entonces ese está hablando de esa acción. ¿Me siguen, hermanos? Para que no nos, entonces, la iconografía, la mentira y el engaño de la iconografía no nos juegue una mala pasada. Y no, entonces, efectivamente, cuando llegues y alcanza el cielo, pues, que no creo que lo alcance si no hay claridad. Como me dijo uno, ¿se acuerdan que les dije? Y les expliqué, con todo y lo que usted me diga, sí, ya lo vi en la Biblia, sí, pero a usted ni nadie me quita que el día que yo llegue al cielo voy a ver 3. Voy a ver al Padre. ¿Y cómo? ¿Un señor mayor, más canoso? Por supuesto, si es el Padre tiene que lucir más viejo que el Hijo. No les miento, no les exagero. Y una paloma, y sí, una paloma. Porque así dice claramente que descendió el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma. Entonces, por más que usted, sí, y no era llamémoslo con nombre propio, no era un católico, era un cristiano, evangélico, pentecostal, ¿qué más? Protestante, con todos los títulos, con todos los fierros. Y mire, y expliqué, bueno, sí, no, pero usted no, ni nadie me quita. Un señor mayor, claro que sí, porque tiene que lucir mayor que el Hijo, que murió de 33 años. Y una paloma en la mitad. Y los 3, así a los 3 los voy a ver. Ok. Pero entonces, enfoquémonos. Al Padre y al Hijo. ¿Sí o no? ¿No lo dice literalmente o qué? Y a todo lo creado que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí ve? Y al Padre y al Hijo. ¿Ve? Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es el ministerio del Espíritu Santo.
Y entonces cuando de alguna forma, de alguna manera, como les decía, no recibimos, no aceptamos la voluntad de Dios, como Dios nos la está dando, como Dios nos la está manifestando, que nos la está dando y nos la está manifestando a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿No se acuerda que ya les dije? El Espíritu Santo está en medio de ese choque de trenes? Por eso el Señor está dejando claro la relevancia del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Cualquier palabra contra el Hijo de blasfemia contra el Hijo del Hombre le será perdonada, cualquier cosa, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no le será perdonado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es entonces de igual manera satánico, como el mismo, como Satanás. Porque es oponerse a la voluntad, a lo que el Creador estableció en su sabiduría, en su magnificencia. ¿Ve? Entonces ese es el punto. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No recibir la voluntad de Dios, no recibirla como Él nos la está dando, no recibir la fe como Él nos la está dando en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Para que toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor. Para la gloria de Dios Padre. Y que todo el tiempo entonces esa es la claridad que tiene que existir, que debe haber en el creyente. Y eso ocurre cuando obra el Espíritu Santo. Y mientras obra el Espíritu Santo y haya la disposición en la voluntad, en mi corazón, de recibir esa voluntad y hacerla, el Espíritu Santo obra. Y cuando no, entonces el Espíritu Santo se contrista y se apaga. No apagues el Espíritu. Y queda simplemente de cristiana el rótulo en la iglesia. Lo único cristiano que queda en la iglesia, ¿sabe qué es? El rótulo. El rótulo. Porque ya no es la iglesia cristiana. Porque ya no es la obra del Espíritu Santo, es la obra de los hombres. Ya no es la voluntad de Dios como el Espíritu Santo, como Dios en su sabiduría la planeó, y el que conoce las cosas profundas aún de Dios es ¿quién? Por eso es que pongan atención. ¿Quién conoció las cosas? O sea, está diciendo claramente que el Padre tiene ese deseo y el Hijo tiene ese deseo, pero que no saben cómo llevarlo a cabo. Que el que lo lleva a cabo es el Espíritu Santo. ¿No han leído en Corintios? Dice claramente que el Espíritu todo lo examina, que ¿quién conoce lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Padre quiere y el Espíritu y el Hijo quiere, pero el que lo hace posible es el Espíritu Santo. ¿Sí me siguen o no? Por eso esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y se manifiesta entonces a través de, vimos, la incredulidad. Ok, la incredulidad, no creer entonces en el Hijo. Escúchenme, la fe cristiana no consiste en creer en el Hijo, sino en creer que el Padre envió al Hijo. ¿Sí o no? El Señor Jesucristo no escatima esfuerzos para dejar claro que Él es al que el Padre envió, que Él no vino por su propia cuenta. ¿Me siguen? Porque no está buscando su propia gloria, sino que busca la gloria del que lo envió. Y el que lo envió, enviándolo, no busca su gloria, sino la gloria de al que envió. ¿Ven cómo está la cosa? Y el que diseña el plan para que sea tal cual, para que ocurra esto, es el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es no aceptar, no recibir la voluntad de Dios conforme al Espíritu Santo, entonces
no la está dando conforme ha sido planeada, ya está siendo llevada y ejecutada a cabo por Él. ¿Ven? Esa parte es entonces clarísima. Digo, hay que tenerla clarísima, porque ese es el pecado imperdonable, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ese es entonces el pecado de muerte. Y está haciendo y va girando en torno a la incredulidad en el nombre de Jesús. Si le da clic, entonces que es el nombre del Padre y que es el nombre que le dio al Hijo. Y si le da clic, entonces para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y le sigue dando clic y le van abriendo más. Le va abriendo ventanas, le va abriendo más ventanas. Pero así es. Entonces, ¿hay claridad acerca de eso? Esa es nuestra fe, esa es la fe cristiana. La fe cristiana es y gira en torno al Padre que envió al Hijo, como propiciación, como pago por nuestros pecados. Nuestra fe es en el Padre y en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide, ese no puede. Padre e Hijo, no puede. Cuando obra el Espíritu Santo, no se obvia, no se separa. Yo y el Padre uno somos. No se separa, no se junta. Yo y el Padre uno somos. Y eso es cuando obra el Espíritu Santo. Y cuando se recibe esa voluntad y se cumple y se obedece, entonces es la obra de Dios y es la obra del Espíritu Santo. Cuando no, entonces es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Está haciendo mentiroso a Dios, porque no se está creyendo el testimonio que Dios por medio del Espíritu Santo está dando acerca de su plan, de su propósito. Bien, entonces, con respecto al pecado, entonces, de lo único que nos falta hablar, hemos hablado ya del pecado original, hemos hablado de toda clase, ¿cierto? De todo lo que es concerniente al pecado. Hablamos del pecado intrínseco, que es entonces el que coexiste con nosotros en la carne, ¿cierto que sí? Ahora entonces, lo único que nos falta, siento yo, para hablar de pecado es entonces de pecado involuntario y del pecado entonces voluntario. Hablar acerca del pecado involuntario es casi que reincidente, no, digamos, es casi que repetitivo, o es como quisiera decir yo, a ver, una palabrita, es como hablar acerca del pecado involuntario, es como redundar con respecto a hablar acerca de el pecado ¿qué? Intrínseco. Verdad que es seco, no es mojado, es intrínseco. ¿Ve? Es igual. O sea, ese pecado involuntario es entonces el pecado que cometemos producto de la debilidad de nuestra naturaleza humana. El bien que quiero hacer, no hago. Vamos allá. Para que lo tengamos, porque de ese ya hemos hablado. ¿Sí? Corintios. Sí, Corintios capítulo. Romanos, Corintios. Romanos capítulo 6, 7,
7. El pecado que mora en mí, ¿se acuerda? Entonces, ¿cuál es el pecado de mí? Entonces dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin ley vivía en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Lo que qué? Aborrezco. Palabra importante. Palabra importante. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De modo que ya no soy yo quien hace aquello, sino que, ¿qué? El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según la ley interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, esto deja claridad que hay que conflicto en mi ser por causa de pecado. Y ahora vamos a hablar entonces acerca del pecado voluntario. El pecado voluntario, entonces vamos a Hebreos capítulo 10, 26. Dice así: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ¿qué? Afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer ¿qué? Entonces está hablando aquí es acerca del pecado que se comete de manera voluntaria. ¿Cuál es ese? Escuchen. Sí,
escúcheme bien, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿qué es haber recibido el conocimiento de la verdad? ¿Quién quiere levantar la mano? Piensen, piensen en una frase corta, un resumen ejecutivo, una sentencia, manifiéstemelo. ¿Quién quiere levantar la mano? Si quieren, piénsenlo, así cortico. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Jesucristo es la verdad, tu palabra es la verdad, el Evangelio es la verdad, pero hagámoslo más aquí, más acá, un resumen más ejecutivo. Que Jesús es el Hijo de Dios, que más, despacio. Estábamos muertos en pecados y delitos. Y un solo Dios mediador entre Dios. Ok, muy bien, gracias. Después de haber recibido la sangre de Cristo, ¿cuál es la verdad? La verdad, ok, y conoceréis la verdad. Ok, entonces, pero un resumen ejecutivo, a ver si les parece y concuerdan, y no es que yo quiera que sea solo el que yo. Que Dios perdona los pecados. Que Dios perdona por medio de Jesucristo el pecado. Entonces, y si pecaremos voluntariamente porque yo sé que me robo esto y le pido perdón a Dios, en el nombre de Jesús, me perdona. Ese es el pecado voluntario. El que peca y reza empata, chiquitos. Usted ya sabe cómo funciona esto. Pues qué más. Ay, eso no se... ¿Qué le va a comer a eso? Usted se arrepiente y le pide perdón. Usted no cree que Dios perdona los pecados. Échese la canita al aire, bájese de la cruz. Eso, hágale y tranquilo. Cualquier cosa se arrepiente y le pide perdón a Dios y ya. ¿Qué es la cosa? No hablemos de pecado. Aquí no hay pecado de carne. Se llama pecado voluntario. Cuando usted se roba un alfiler, porque entonces, o porque cuando usted se roba cuando usted hace cualquier cosa que sabe que está mal. Cuando usted niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando usted niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque usted entonces sabe lo que es buena y entonces usted sabe lo que está y usted entonces simplemente yo le pido perdón a Dios. No, pero es que usted es cristiana, sí, pero en este momento yo ya no soy cristiana. Me voy a pedir, no, yo lo hago porque lo hago. No es que no es arrepentimiento, no es verdad, no. Nada de lo que, no le pongamos otro título. Se llama así. ¿Ya? No, porque lo hace porque quiere, no. No, porque lo hace porque sabe que entonces la gracia es que Dios lo perdona. Y entonces toma la gracia como pretexto para pecar. Y peca de manera voluntaria. Su pecado no es producto de la debilidad de su carne, sino que con alevosía hace lo malo, lo desagradable delante de Dios, porque finalmente cualquier cosa, yo le pido perdón a Dios. ¿No va a ir a la iglesia mañana? Ay, no voy a ir a la iglesia. Ay, pero yo sé que está mal, yo debo ir, el Señor dio mandamiento de congregar. Bueno, cualquier cosa yo le pido perdón. El Señor lo entiende, el Señor sabe. Pídale perdón, usted le pide perdón, no va a la iglesia y le pide perdón. Nunca lo han oído, nunca se lo han dicho ni siquiera. Nunca nadie se lo ha dicho. Pero mi amada hermana, no es como incredulidad, es pecar voluntariamente.
Pero ¿hacia dónde? Y es que ¿a quién está enfrentando? ¿No ve que es blasfemar contra el Espíritu Santo? Es incredulidad. Entonces, pues póngale que es incredulidad, todo eso es manifestación de lo mismo. Está tomando por inmunda la sangre de Jesucristo. O sea, el incrédulo para mí es entonces el que no ha recibido la fe. Para mí ya esta persona no es una persona incrédula, no ve que ha conocido, tiene el conocimiento de la verdad. No es una persona que entonces esté siendo incrédula. Es una persona que está literalmente pisoteando la sangre del Hijo de Dios. Yo no lo puedo ver de otra forma, yo no lo veo de otra manera. No es un incrédulo. No es un incrédulo, porque si pecaremos, está dejando claro que ha recibido el conocimiento de la verdad, o sea, tiene la fe. ¿Cómo así que no? Ok, no. Que entonces se lo acabé de decir, me robo esto y no importa porque le pido perdón al Señor, lo necesito. O sea, ok, entonces voy y mato a fulano, o voy y entonces le digo, no, cuando usted es cristiano, no me sirve decir que soy cristiano. No me sirve decir que soy cristiano porque pues de alguna manera ahí para ese trabajito, digamos, no aceptan personas con confesión de fe. Entonces uno tiene que, digamos, que jugar de neutral. Entonces cuando ¿cómo se llama? Le van a hacer la entrevista, cuénteme que usted profesa alguna fe, alguna creencia. No, ninguna. No, ninguna. No. Ok. Pero ya, o sea, pero Señor, tú sabes, tú entiendes. Pero yo sí sé, y tú sabes que yo soy cristiano. Tú sabes que yo soy cristiano, pero pues por digamos, esta vez, entonces voy a pecar, voy a negar, pero te pido perdón. ¿Usted no ha visto? Entonces, el Señor, mírelo de tal forma, mírelo tan coloquial. El Señor me perdone, pero yo no puedo. El Señor me perdone. O sea, ¿ok? ¿Está claro? Eso es, y se convierte en una constante. Y con eso lo que se hace es entonces incurrir en la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso lo lleva a la muerte. Pero acuérdese, como vimos la vez pasada, entonces no ocurre de manera inmediata, no ocurre ya. Pero ¿cómo escaparemos si nos deslizamos? Pero va entonces, el nombre del Señor está siendo blasfemado por causa suya. Está tomando por inmunda la sangre. Y es con esa, escúcheme bien, alevosía. Si ustedes entienden la palabra alevosía, si quieren miremos el significado para que entiendan. Premeditado, alevosía. Yo me robo esto porque lo estoy ocupando de por sí. Yo le pido perdón a Dios y Él me perdona. ¿O para qué entonces? ¿O cuál es el evangelio? ¿No es el evangelio que Dios por medio de Jesucristo está perdonando mi pecado? Entonces, ¿cómo es cómo es posible que no me vaya a poder robar esto y después pedirle perdón a Dios? Es que no encuentro algo más fácil para hacerles la claridad. ¿Ustedes nunca lo han oído? El que peca y reza empata. Y viven de esa manera. ¿No lo entienden? ¿No? ¿Ah? Uh-huh. El que es conocido en el bajo mundo, digo, mentiras, es conocido como eso. Eso es lo que no encuentro algo más claro para manifestarles. Mire, de por sí, el que peca y reza, empata.
Entonces, o sea, pastor, entonces que Dios me perdona y todo me perdona. Sí, Dios me perdona todo. Entonces yo puedo pecar y yo le puedo pedir perdón a Dios y Dios me perdona. No. Pero usted puede, yo puedo pecar involuntariamente y Dios me perdona. Sí, claro que sí. Producto de su debilidad, claro que sí. Claro que sí, claro que sí. Es producto de su debilidad. Pero usted con pleno conocimiento de causa y entonces lo hace con alevosía, de manera premeditada. Ah, dijo un amigo, un carajo una vez, ya entendí cómo funciona esto. Ya entendí cómo funciona esto. Y yo, ¿qué entendió? ¿Cómo funciona qué? Me dijo, sí, esto es lo que más o menos a uno le digamos, desde chiquito la mamá le ha dicho a uno. Pídale perdón a Dios, que Dios siempre lo perdona. El que peca y reza empata, mijo. Me dijo, ahora sí, ya entendí. Él sí entendió. Me dijo, entonces, esto es a lo que hace referencia. Y yo, sí, exactamente. Y esa persona fue la que me dijo, o sea, me hizo pues clic de la frasecita esa. El que peca y reza, empata. No importa lo que usted haga, mi hijo, cuantas veces lo haga, no se preocupe, pídale perdón a Dios siempre, que Dios lo va a perdonar. Dios siempre lo perdona a uno, siempre, siempre lo perdona a uno. Ah, entonces si Dios siempre lo perdona a uno, pues pequemos. Pequemos. Entonces es literal. Llámelo como, ya no, si quiere ponerle incredulidad, carne, negar a Jesucristo, lo que quiera. Pero es con premeditación. Que usted sabiendo, teniendo claro testimonio de que está obrando mal, aún así lo hace porque tiene confianza en que Dios lo va a perdonar. ¿Ve? Por eso no habla de no creyentes. Esto no lo puede hacer un incrédulo. Esto no lo puede hacer un incrédulo. Este pecado, el pecado voluntario no lo puede cometer un incrédulo, una persona que sea incrédula. Tiene que y debe ser un creyente. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, está hablando es de un creyente, está hablando de uno que tiene el testimonio del Espíritu Santo. Recibió el Espíritu Santo, recibió el testimonio del Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo y afrenta al Espíritu de gracia. Está diciendo ahí. Y ya, como les digo, más explícito es eso. El que peca, sabiendo que si reza, empata. ¿Así? Entonces ya, entonces que no voy a ir no, tengo pereza, no voy a ir al culto. Padre, sí, perdóname porque tengo pereza, estoy cansado, en fin, te pido perdón porque no voy a ir. Pero de por sí yo no voy, yo le pido perdón a Dios. ¿Es lo mismo? ¿Sí es lo mismo? ¿Lo toman ustedes como igual? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Es el producto de la debilidad de mi carne, por X, el agobiado, por las circunstancias, lo que sea, no voy. Entonces el pensamiento que viene a mi mente es, yo no voy a ir mañana. Por si le pido perdón al Señor y Él me perdona. Y no voy. No es lo mismo. ¿O si lo ven ustedes lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Usted coger y como les decía, entonces, qué bueno ese termo. Yo lo estoy ocupando. Yo me lo voy a robar y le pido perdón a Dios más adelante por si. Que el Señor me perdone por lo que voy a hacer. ¿Sí es o no es? Todo lo que usted quiera. Está pisoteando la sangre, está
está jugando con la sangre del Hijo de Dios. Está jugando. El que se lo va a robar y es ladrón, simplemente que Dios ni que nada. Venga, que si lo necesito yo. Ese yo lo necesito. Entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo. Estaba en el pecado mortal. Solamente que el pecado mortal, como les decía, no la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces es el pecado de muerte. Y el pecado de muerte, entonces, mire, dice ahí claramente, el que viola la ley de Moisés por 2 o 3 testigos, ¿qué? Muera irreversiblemente. El pecado de la carne lleva a la muerte también. El pecado, la paga del pecado es muerte. No nos hagamos, digamos, separaciones en la cabeza. Toda injusticia es pecado. Hay pecado de muerte, pero hay pecado no de muerte, por el cual entonces yo pido que se ore. No digo que no se ore. ¿Ve? Pero entonces, digamos, aquí estamos viendo este pecado voluntario que desencadena ¿en cuál? ¿En qué desemboca este pecado? En blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿No lo está diciendo ahí? Miren. ¿Cuánto mayor castigo pensaráis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual es santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Que con eso está pecando ¿contra quién? Contra el Espíritu Santo. Contra el Espíritu Santo. ¿Ve? Entonces es ese el pecado, y eso es el que nosotros tenemos que tener bien ¿qué? Abiertos nuestros ojos y mucho discernimiento para no caer. Y saber que la gracia no es un salvoconducto para pecar deliberadamente, sino que en el creyente debe haber ¿qué? ¿Se acuerdan la palabra clave que les dije? Conflicto con el pecado. Tiene que haber lucha. Tiene que haber lucha. Tiene que haber conflicto, lucha. Luchar contra el pecado. Y ya cuando entonces yo, digamos, robarse esto es pecado, y yo, mire la lucha mía, me lo llevo y le pido perdón a Dios. ¿Cuál lucha? Imagínate. Si ya entonces sobrepasé el límite de que es pecado, y no solamente eso, sino que entonces ahora ya tengo una justificación para llevármelo. Porque entonces me lo llevo y no hay problema. Dios me perdona. Dios me perdona. Que Dios siempre lo perdona a uno. Porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Y no importa lo que haga usted, hijito, Dios siempre lo va a perdonar. Así dice la viejita, le decía a la señora. Y el muchacho en la cárcel me dijo, ya entendí, pastor, claro, de ahí viene el problema. Que mi santa madrecita me dijo que el que peca y reza empata, mijo. Y eso es, así vive la religión. Ojo, advertencia. Si pecaremos voluntariamente, no, yo le digo, un día voy, ahí leí, usted sabe que eso está mal, que el Señor no, aborrece, entonces, hermano, bueno, listo, yo, si está mal, de igual manera yo lo voy a hacer. Yo le pido perdón a Dios y Dios me perdona. Y yo, un pastor, un pastor les estoy hablando. O sea, usted sabe que lo que está haciendo está mal delante de los ojos de Dios. A Dios no le agrada, ¿sí? Sí, pero el Señor es bueno, hermano, y el Señor lo perdona a uno. Y o sea, usted está consciente de que está mal, ¿sí? Que eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero Él me perdona, Él es bueno. Él es misericordioso, Él no es injusto, me dijo, para olvidar la obra que por amor a su nombre hemos hecho. Y yo no creo que Dios me vaya a descalificar por esto. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. Pecado involuntario, que es el pecado que
esa raíz se comete a raíz de ¿qué? El pecado intrínseco. Y el pecado voluntario, que es el que entonces se hace de manera con alevosía, con el conocimiento, y está amparado en la sangre de Jesucristo. Acuérdese, la licencia para hacerlo es, de igual manera, me lo robo y la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Entonces, ¿cuál es el problema? Me gané el termo. Me gané el termo. Me gané el termo. Y me salió. ¿Y me salió cómo? Y me salió gratis. Para eso pagó Jesucristo. Para eso vino el Hijo de Dios a morir en la cruz. Para que yo pudiera coger ese termo que lo necesito. Y estamos listos, compañeros. Amén. Entonces, mucha atención. Eso era el que nos faltaba. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz noche. Por favor, un minuto, no me cuelgue, hermanos, no me cuelgue, digo, no me corte. Les quiero pedir, por favor, que oremos y usemos bien el tiempo durante toda esta semana para pedir dirección, para que sea el Señor ayudándonos para el tema de la enseñanza, de la próxima enseñanza que vamos a comenzar. Entonces, todos en ese mismo sentir, orando en esa dirección, que el Señor entonces, que conoce y sabe de las cosas que como iglesia tenemos necesidad, sea Él entonces dándonos la dirección para estudiar o aprender acerca de ese tema específico del que Él sabe que estamos teniendo necesidad. Amén. Y que hoy en 8 no hay estudio. Buenas noches. Eso, mi hermana.